guztiei, Eusko Ikaskuntzaren maien gurutan zaudete, hemen, Radio Vitorian, beste behin ere. Datorren hilean 15 urte beteko ditugu. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Radio Vitoria en las tertulias de Eusko Ikaskuntza. Estamos a punto de cumplir 15 años en antena. El 8 de mayo cumpliremos 15 años en antena estas tertulias en la sintonía de Radio Vitoria. Hoy el tema que Eusko Ikaskuntza les propone y que van a conocer de primera mano es la República. Dos invitados, uno aquí en Álava, el otro en Vizcaya. Comenzamos con Álava, con Gorka Martínez Fuentes. Gorka, Gabón, buenas noches. Gabón. Doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Así es. ¿Estudiaste aquí en Vitoria? Sí. Y al otro lado del teléfono, Jon Penche González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Jon, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿También estudiaste en Vitoria? No, en mi caso estudié en la Universidad de Deusto y luego hice el doctorado en Leioa. Bien, ¿os conocéis? Tanto Gorka como Jon. Sí, somos amigos. Sí, amigos. Sí. Pero uno se dedicó a estudiar, o se ha dedicado a estudiar el republicanismo aquí en Álava y el otro en Vizcaya, Gorka. Así es. Yo en este caso elegí Vitoria porque no existía hasta la época pues una monografía, trabajos centrados en este momento político, así que decidí darle un poco de atención. Primer Congreso de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea. ¿Qué es eso? ¿Dónde fue? Pues eso fue en Zaragoza y fue, si no mal recuerdo, en el 2007 creo. Y bueno, allí justo pues coincidimos Jon y yo y bueno, pues fue un poco presentar un poco nuestras comunicaciones que iban un poco encaminadas con nuestras tesis. Céntranos en la época, Gorka, ¿de qué años estamos hablando? En la República aquí en Álava, ¿en qué años te centras? Bueno, mi tesis principalmente se centró en lo que era aproximadamente el último cuarto del siglo XIX. Principalmente un periodo que venía muy marcado por el final de la Guerra Carlista y por un periodo en el cual en Vitoria empiezan a haber pues ya transformaciones que ya venían de unos años anteriores, pero unas transformaciones importantes, tanto a nivel político, económico, social, ideológico. ¿Se corta, por lo tanto, tu estudio con el comienzo del siglo XX? En principio, la tesis la decidimos orientar hacia ese periodo histórico. Evidentemente, ha habido otras personas que han estudiado años más posteriores, principalmente Santiago de Pablo, Antonio Rivera, que ha publicado hace no mucho un libro, Las izquierdas en Álava, donde ya trata un poco el periodo de las izquierdas, socialismo, republicanismo, del siglo XX. ¿Pero la Primera República de qué año es? Pues la Primera República es en 1873, una experiencia pues que tuvo sus luces y sus sombras, que evidentemente terminó teóricamente en desastre, finalmente con varios años, poco tiempo después, con la proclamación de Alfonso XII, pero que a pesar de todo pues tuvo una impronta en la mentalidad republicana. De hecho, las primeras fiestas republicanas se celebraron el 11 de febrero, el periodo en el cual se proclama la Primera República. Invierno. En invierno. 1873, ¿cuánto dura la Primera República? Pues no llegó casi prácticamente, teóricamente, al año. Prácticamente, aunque luego posteriormente hay una especie como de periodo de transición hasta que llega Alfonso XII, se puede considerar que prácticamente año y poquito menos, muy justo. ¿La Segunda República, recuerda el año? 1931, 14 de abril. Esa fue más larga. Esa fue más larga, casi 5 o 6 años. Pero parece curioso, ¿no? Porque cuando vamos a abordar el tema de la República, que cortes, te quedes con la primera, cuando quizás la más cercana a nuestros días sea la segunda, ¿no? También porque tiene una referencia clara en 40 años de franquismo que vinieron más tarde. Sí, en cierto modo puede ser, pero bueno, nosotros elegimos finalmente ese tema primero porque no habéis sido probablemente una tesis trata o intenta aportar información sobre algo que no se ha estudiado, y por otro lado yo creo que en cierto modo el pasado, el periodo del siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX, en realidad sí que dejó ciertas, vamos a decir, consecuencias, y sobre todo, en cierto modo, no cambió mucho. En el tema, por ejemplo, de Vitoria, realmente la Vitoria del último cuarto
del siglo XIX no se diferenció demasiado a lo que podíamos encontrar luego en una Vitoria de 1929-1930. Pocos cambios. Más que cambios, yo creo que cambios más en las formas que en el fondo. Explícate. Es decir, me refiero, el fondo realmente Álava, Vitoria, fue siempre una ciudad católica, tradicional, clasista, con una importante presencia pues de el elemento militar religioso. Sí que cambian formas, pues por ejemplo a nivel desde los vestuarios, la aparición de los automóviles, formas de ocio nuevas. Ahí estás hablando de comienzos del siglo XX. Ya, comienzos del siglo XX y ya pues a partir de adelante, sí. Había bailes, tanto antes como después, Sí, los sí. bailes esos del casino y todo esto. Sí, se celebraban, había una sociabilidad bastante importante. Pero clasista. Sí, en Por ese una parte sentido. los pudientes, entre comillas, por otra parte el pueblo. Claro, y evidentemente luego aparte separación por sexos, evidentemente. Bueno, eso hasta nuestros padres lo han conocido Hasta más nuestros tarde, ¿no? Exacto. En época franquista. Recordarán que la Segunda República se proclama en Eibar, 14 de abril, han pasado 80 años, así que aprovechamos esta ocasión para hablar con dos jóvenes investigadores sobre un tema que desde luego ellos han investigado y van a aportarnos datos que seguro para la mayoría de nosotros son desconocidos. En tu caso, Jon, te centras en la República, pero en Bilbao, y creo que te extiendes hasta el 37, desde 1868 hasta el 37. Efectivamente, sí, en mi caso la voluntad fue abarcar toda la historia del movimiento republicano en Bilbao, desde los años previos incluso a 1868 hasta la caída de Bilbao en junio de 1937. ¿Se puede decir que Vizcaya era más republicana que Álava, Jon, en tu opinión? Sí, se puede decir porque la influencia sobre todo de la industrialización, el cambio que se produce en Vizcaya con la industrialización, la minería, que hace que haya un movimiento obrero vinculado también al socialismo, es verdad, pero también al republicanismo, hace que los partidos republicanos tuvieran mayor predicación en Vizcaya. Aquí la industrialización tardía, inexistente, en el último cuarto prácticamente del siglo XIX si la comparamos con la vizcaína, por ejemplo. Evidentemente, por supuesto. Estamos hablando de una industrialización muy tardía en Álava. Efectivamente, bueno, Álava principalmente pues fue principalmente una provincia agrícola, principalmente, hasta ya incluso mediados del siglo XX. Fue el primer sector económico. Sí es cierto que existían pues en Vitoria, pues en ese periodo del último cuarto de siglo, pues sí que existían una serie de pequeños talleres, pues se elaboraban diferentes tipos de productos, desde curtidos, dulces, desde camas de hierro, mantas, colorantes, pequeñas industrias. Sí que es cierto que luego a partir del siglo XX sí que empiezan a llegar algunas industrias, pues por ejemplo industrias de la azucarera, por ejemplo. Comienzos del siglo XX. Ya, comienzos del siglo XX, sí, ya. ¿Y del último cuarto del siglo XIX ha quedado alguna hasta nuestros días? Pues fíjate, ahora me pillas ahí un poco mal, pero creo que prácticamente en el caso de Vitoria, poco. Bueno, Araya sí que había, Ajuria, sí, un poco, pero bueno, principalmente la idea es que Vitoria... Que ya no perdura, la hemos conocido en nuestra niñez, pero ya no perdura. Ajuria, Fournier, más tardía. Fournier un poquito más tarde, etcétera, sí. Pero vamos, básicamente es una población, pues es una economía básicamente más rural que la vizcaína. ¿Y dónde estaban los republicanos entonces en Vitoria? Pues hombre, los republicanos estaban. Lo que pasa que no tenían ese componente, como señala Jon, de ese componente de asociacionismo con los obreros. Sí que luego a partir del siglo XX, en las investigaciones que llevó a cabo Rivera, sí que ya aparece más ese componente de asociacionismo entre republicanos y socialistas, sobre todo a partir de 1909, que es cuando por primera vez ya se asocian electoralmente. Entonces sí que empieza a haber poco a poco, progresivamente en Vitoria, una mayor asociación entre ellos, principalmente inicialmente, aunque el socialismo principalmente en Álava pues llega bastante tarde, prácticamente en los albores del siglo XX. Y en principio hay un principio inicial recelo por parte de los socialistas, una concepción de la lucha de clases, una visión de los republicanos como un sector burgués más,
sector burgués. Eso decían los socialistas. En cierto modo, sí. Esa Por es ejemplo, la de visión que un Teodoro González de Zárate, alcalde de Vitoria-Gasteiz durante la Segunda República, republicano él, pero no un hombre de izquierdas especialmente. tienen. No, hombre, está ahí no... Murió fusilado. Murió fusilado. Pero en estas por mismas ideología tertulias lo que nos han dicho en alguna ocasión es que no debemos de pensar en un alcalde de izquierdas. No. Republicano No, sí, no, pero no no. era un alcalde de izquierdas. Básicamente el republicanismo en Vitoria, y no solo el del siglo XX. Esto choca a veces porque pensamos Sí. que todos los republicanos eran de izquierdas. No, para nada. Es un republicanismo totalmente, sobre todo en Vitoria, muy conservador. En ese sentido. Así que en Vitoria hasta el republicanismo era conservador. En cierto modo, existía también republicanismos de izquierda, grupos progresistas, que sí que son totalmente, podemos definir, izquierdistas. Pero, evidentemente, un republicanismo muy conservador, del orden, religioso, existía sobre todo en Vitoria, tenía mucho arraigo. John, Sí. ¿similar en Vizcaya? En Vizcaya lo que ocurre al revés que en Vitoria es que la relación con los socialistas, por ejemplo, va a pasar por varias fases. El socialismo en Bilbao concretamente es fortísimo. Desde 1891 van a tener concejales en el ayuntamiento, siendo el primer lugar de España en el que consiguen concejales, y van a pasar por varias fases. Hasta 1903 los republicanos y los socialistas van a estar van a mantener una animadversión total, como se muestra, por ejemplo, que Facundo Pérez Agua, el líder socialista obrero bilbaíno por excelencia, mantiene una pelea en el pleno municipal con el concejal republicano Gaspar Leguina. Se llegan a tirar los atriles. Y luego a partir de 1903 se inicia un periodo de acercamiento entre ellos. ¿Qué diferencias tenían para lanzarse hasta objetos? Pues la verdad es que tenían sobre todo la diferencia de la concepción social de la política, cómo ayudar a los obreros, la política social, y tampoco para los socialistas en este primer momento la república no es su horizonte, no ven en la república la solución a los problemas obreros. Entonces hay con una animadversión completa. Lo demuestra en el periódico La Lucha de Clases en los años 90 del siglo XIX. Hay una sección dedicada únicamente a criticar a los republicanos, que se llamaba Republicanerías, y se dedicaba a insultar a los republicanos, a decir pues lo que ha dicho Gorka, a tacharles de burgueses, de patronos, que por otra parte en cierta medida también era verdad. Y a partir de porque en la perspectiva de aquel momento el republicano, básicamente su leitmotiv era la izquierda-derecha, o era que creían un sistema de organización diferente al de la monarquía. El republicanismo no lo tenemos que tomar tampoco desde una perspectiva de izquierda. Era un movimiento antisistema, claramente en la Restauración, y como tal estaban a la izquierda del sistema restauracionista monárquico, pero dentro del propio republicanismo había concepciones de derecha, de izquierda. ¿Pero qué les unía? No estar a favor de la monarquía. Efectivamente, el nexo de unión entre todos los republicanos, porque hay que decir que no hubo un partido republicano, sino hubo varios partidos republicanos, les unía efectivamente la concepción de una España republicana. Mientras que un socialista creía más en la lucha de clases. Efectivamente, ellos iban hacia la emancipación del proletariado. Su horizonte no era un sistema republicano, o sea, una república burguesa, porque ahí no iban a encontrar ellos la solución a la emancipación del proletariado, sino para ellos la forma de gobierno, monarquía o república, era accidentalista. Esto es importante aclarar, John, porque muchas veces desde una perspectiva del siglo XXI confundimos las cosas, ¿no? Republicanos, socialistas, les puede sonar parecido, similar. Sí, es una confusión igual para el gran público, y con el recuerdo que hablábamos antes de la Segunda República, que hubo una unión entre el republicanismo y el socialismo. Parece que vienen de culturas políticas similares, pero la verdad es que no fue así. Republicanos, socialistas, ¿qué otros movimientos existían en aquel gran Bilbao? En Bilbao, digamos que hay un corte muy claro,
que yo lo cifro en 1903. Antes, entre 1868 y 1903, la política bilbaína está caracterizada por el antagonismo entre liberales y carlistas, situándose en el polo liberal tanto a liberales como a los propios republicanos. Y en el otro polo estaban los carlistas, los tradicionalistas, los católicos independientes y muy hacia el final de ese periodo los nacionalistas vascos. Posteriormente, a partir de 1903, nos vamos a encontrar con un antagonismo no ya entre liberales y carlistas, sino entre izquierdas y derechas. De ahí viene la unión entre republicanos y socialistas a la izquierda, y frente a ellos se van a situar los carlistas y los nacionalistas. Y muy hacia el final de ese periodo, muy hacia el final de los años 20 del pasado siglo e incluso en la República, vamos a encontrar un antagonismo entre nacionalismo y no nacionalismo, situándose, claro está, a los republicanos junto a los socialistas y a un elemento liberal en Bilbao frente al potente Partido Nacionalista Vasco. Así que el Partido Nacionalista Vasco en Bilbao, por ejemplo, va cogiendo fuerza, pero ya en el siglo XX, según se acercaba la década de los 30, ¿no? Bueno, el Partido Nacionalista Vasco, la verdad es que entra muy fuerte a finales de la década de los 90 del siglo XIX, e incluso en 1903, 1904 van a tener el primer alcalde nacionalista en Bilbao, porque también hay que decir que los republicanos en Bilbao muchas veces fueron la minoría política más numerosa, pero evidentemente como los alcaldes eran de nombramiento real, el rey prefería incluso dar la alcaldía a un nacionalista antes que a un republicano. Así que si vemos la historia anterior a la guerra civil, parece mentira que al final Partido Nacionalista Vasco y socialistas republicanos lucharan en el mismo bando, ¿no? Bueno, en este caso la necesidad y el sonido franco. Eso es, un enemigo común que iba en contra de estas tres culturas políticas tan diferentes, pues les hizo unirse, porque la verdad es que republicanos y nacionalistas no compartían nada, porque unos eran católicos, otros defendían la laicidad del Estado, incluso desde un punto de vista muy anticlerical. El nacionalista vasco defendía un Estado independiente, mientras que el republicano defendía una cierta autonomía dentro de la unidad española, porque hay que decir también que los republicanos eran profundamente nacionalistas españoles. Pues había demasiadas cosas que les separaban, e incluso cuando en la época de Sabino Arana y sus afirmaciones en contra de los maquetos, los republicanos le lanzan un montón de consignas desde los periódicos republicanos, tachando a Sabino Arana de racista, porque además los maquetos eran una parte muy importante de la composición del voto republicano en Bilbao. ¿Y la presencia del Partido Nacionalista Vasco cuándo surge aquí en Vitoria? Pues bueno, aunque no es un tema que se escapa ya un poco a mí de mis coordenadas de estudio y tal, bueno, pues ya es bastante ya en el siglo XX, ya entrado en el siglo XX. Prácticamente lo más tardía que en Bilbao. Exactamente la fecha oficial no la sé, pero vamos, también se produce institucional, digamos. Sí, se produce a partir también del siglo XX, ya entrado en el siglo XX. Y prácticamente es un poco la descripción que ha hecho John, ¿no?, del panorama político que hay en Bilbao, pues es bastante parecido en el caso de Vitoria. Es decir, en el caso de Vitoria, sobre todo es la fortaleza del tradicionalismo, del carlismo, prácticamente incluso en el último cuarto del siglo XIX, incluso habiendo perdido la guerra. Sobre todo es eso. Y luego junto a los carlistas, los tradicionalistas, están los grupos dinásticos que están representados por personas de gran influencia social, económica, aunque luego eso no canonistas, sí, urquijismo. Exactamente. ¿Qué era el urquijismo? Porque urquijos hay muchos en el Valle de Ayala. Sí, el urquijismo hace referencia a un movimiento que evidentemente viene del nombre del Marqués de Urquijo, y que básicamente se caracterizó por apoyar a los diferentes gobiernos dinásticos, independiente de cuál estuviera en el poder, y sobre todo defender los intereses de Álava. Un movimiento
que no tenía ningún reparo en aliarse en ocasiones con republicanos, con los dinásticos, pero nunca con los carlistas. Así que por una parte dinásticos, por otra tradicionalistas. Luego republicanos, incluso luego sus diferentes variantes. Estaban los republicanos más conservadores, que eran los republicanos posibilistas o históricos. Estaban unos republicanos mucho más avanzados, progresistas. Quizás esos son los que pueden estar mucho más cerca de lo que podemos entender en la actualidad un movimiento de izquierdas. Estaban los federales, aunque en Álava pues no tuvieron, a partir de la restauración, parece que no tuvieron gran éxito, ni siquiera llegaron a formar un comité republicano propio en Vitoria, por lo menos en este periodo. Y finalmente pues estaban, lo hemos dicho, más tarde los nacionalistas, los socialistas, incluso ya entrado ya en el siglo XX, pues los católicos independientes, incluso cierto movimiento anarquista. Pero bueno, en general... Es que no me habéis hablado prácticamente, Gorka, ni de anarquistas ni de comunistas. Es que en Vitoria, prácticamente, por lo que yo he leído, prácticamente sí que existe la figura de Puente, etcétera, pero realmente... Isaac Puente, exactamente. Pero realmente puede decirse que son socialistas y republicanos los que conforman, podemos decir, las izquierdas, la verdadera fuerza de la izquierda, en este caso en Vitoria. ¿Anarquistas y comunistas en Bilbao, John? Efectivamente, los comunistas aparecen muy tarde en el panorama político bilbaíno. Es verdad que se empiezan a formar antes, pero solo tienen cierto protagonismo hacia 1935-1936, cuando, por ejemplo, en el distrito de Bilbao, en las elecciones del Frente Popular, se incluye a un candidato comunista. En el ayuntamiento, desde luego, antes nunca habían conseguido un concejal, y la verdad es que su influencia es mínima. Bien es cierto que en la guerra civil, por la vinculación comunista con la Unión Soviética, cogen mucho auge, con la polarización tan brutal que sufre la sociedad. Y por la parte de los anarquistas tampoco hubo una influencia destacada en Bilbao. Como todos estos movimientos que iban dirigidos al elemento obrero, el elemento obrero ya estaba afiliado tanto al socialismo como al republicanismo, y había poco espacio en el elemento obrero para la permeabilización de nuevas ideologías. A la vuelta de la esquina, John, tenemos elecciones locales el 22 de mayo, aparte de Bilbao. Cuando hablamos del Gran Bilbao estamos hablando de 1 millón de habitantes. Tenemos que mirar que Bilbao no es 1 millón de habitantes. Es un municipio, pues ahora mismo no tengo el dato, de alrededor de 300.000... Sí, 350.000. 350.000 habitantes, pero hay otras localidades importantes, muy importantes en ese Gran Bilbao, otros municipios como Baracaldo, Sestao, Santurtzi, Guecho. ¿Cómo era aquel Bilbao a la hora de... No sé si tenía diferencias respecto a mayor presencia de republicanos, socialistas, movimientos de izquierdas, de derechas, de nacionalistas en un lugar, en otro, depende de las márgenes? Sí, bueno, hay que decir también, el republicanismo fundamentalmente fue un fenómeno urbano, vinculado a las grandes capitales de provincia. En el caso de Vizcaya, sí que el republicanismo se extendió por ambos márgenes de la ría. En la margen derecha de la ría, claro está, se centró básicamente en Erandio, que es el pueblo más digamos, con más conciencia proletaria de la margen derecha. Izquierda, en este caso. Sí, y en la margen izquierda... No, derecha, perdón. No confundamos a los oyentes por mi parte. Erandio derecha. Sí, Erandio es la margen derecha de la ría, y en la margen izquierda los republicanos se empiezan a sentar hacia 1890 en Portugalete, y van avanzando por Santurce, por Baracaldo, sobre todo en la Arboleda, con su tradición minera, aunque por esa zona el socialismo ya tenía muchísima influencia y fue difícil su permeabilización. Pero de todas formas, en todos estos pueblos de la margen izquierda sobre todo, y en el caso de Erandio y Las Arenas, en algunos momentos, la aparición de comités republicanos está muy vinculada a coyunturas favorables al republicanismo. Por ejemplo, hacia 1903 hay una eclosión del republicanismo coincidiendo con la fundación de la Unión Republicana a nivel nacional,
y vinculada a esas coyunturas fuertes del republicanismo van a aparecer comités republicanos por varios lugares varios pueblos de la provincia de Vizcaya. Esto es cierto también, siempre muy cerca de Bilbao, en las márgenes de la ría o digamos en la parte más industrializada, en Arrigorriaga, por ejemplo, pero siempre van a estar, es lo que digo, muy vinculados a coyunturas favorables. En Baracaldo, por ejemplo, los republicanos tuvieron una gran predicación, mantuvieron la alcaldía durante la Segunda República, pero es un republicanismo diferente del de Bilbao. En este caso, el de Bilbao era un republicanismo de una izquierda, digamos, autonomista, mientras que en Baracaldo dominaba el Partido Radical, con una concepción más centralizada del Estado. Uh-huh. Bien, diferencias, desde luego. En aquella Vitoria, pues no sé si tendríamos... Vamos a centrarnos no solo en Vitoria, también en Álava, ¿no? Porque puede llamar la atención, a mí por lo menos en algunos momentos sí que me ha llamado la atención, como el republicanismo no estaba igualmente distribuido por todo el territorio a la vez, como igual, pues yo qué sé, algunas localidades en concreto de Rioja Alavesa sí que tenían componentes republicanos importantes, pues puede ser un Leza, por poner un ejemplo histórico, y otras no. Entonces, no sé cómo estaba, aparte de la situación de Vitoria, pues no sé si podemos hablar de algún otro foco de republicanos en Álava. Bueno, básicamente, en nuestro caso, en el caso de Álava, pues principalmente está circunscrita a Vitoria. Las cosas son así. Uh-huh. Es decir, la propia prensa habla exactamente en Vitoria. O sea, no nos da referencias ni de comités, ni de posibles manifestaciones, ni círculos, ni casinos, etcétera. Sí que es cierto que en ocasiones, sobre todo cuando el republicanismo, que va a ser junto al carlismo, que va a modernizar la política, el estilo de política en Álava, es decir, hasta ese periodo de tiempo, durante el último cuarto, se había llevado un sistema político que consistía en la formación de comités de notables, que no tenían contacto con las bases, una serie de agentes electorales que movilizaban a los diferentes electores, etcétera. Los republicanos y los carlistas van a llevar a cabo una modernización de la política. Es decir, van a ser los que van a sobre todo a impulsar los mítines, las giras de partido, van a hacer incluso una aprobación previa de las candidaturas, esto sobre todo en el caso republicano. Y evidentemente, con el objetivo de atraer a votantes, etcétera, sí que van a hacer giras electorales. Y en este caso, viendo las noticias, pues sí que se señalan en algunos, con motivo de algunas elecciones, pues visitas que hacen de diferentes candidatos republicanos a esos pueblos, y donde sí que se señalan pues que hay pequeños grupos, pues salen a recibirlos, que pasean por el pueblo juntos, que van a visitar las escuelas, van a visitar diferentes edificios públicos y finalmente celebran un banquete conjunto, principalmente. Eso nos da indicación de que son pequeños comités, no sabemos de qué extensión, de qué tamaño, etcétera. Evidentemente hay que tener en cuenta que la zona rural alavesa es una zona sobre todo muy carlista, muy tradicionalista, y donde evidentemente grupos republicanos podrían no ser muy apoyados o no tener muchos apoyos, principalmente. ¿Qué nombres propios del periodo de repúblicas pondría sobre la mesa, John, en el caso vizcaíno? En el caso vizcaíno... gente que ha pasado a la historia del país. Pues destaca sobre todo la familia Echevarrieta, tanto el padre Cosme, que fue, digamos, el gran patriarca del republicanismo vizcaíno entre 1868 y hasta su muerte en 1903. Él va a dirigir la política, le van a apoyar la mayoría del republicanismo vizcaíno, porque él fue un líder muy carismático en el sexenio democrático, incluso llevó a cabo un levantamiento en 1872, subiendo a las estribaciones del Monte Gorbea. Y ¿Cómo fue eso del levantamiento en las estribaciones del Monte Gorbea? Sí, llevó a cabo un levantamiento, digamos, de carácter intransigente, un republicanismo más radical en la época del sexenio democrático. ¿Y se subió al monte? Sí,
fue casi un brindis al sol, pero fue con unas 100 personas, subió a las estribaciones del Monte Gorbea. ¿Por Cianuri o por dónde? ¿Eh? ¿Por Cianuri o por dónde? ¿Por Areta o...? No se sabe exactamente. Allí lanzó una proclama. El caso es que las autoridades les persiguieron, cogieron la mayoría de los partidarios de Etxebarrieta, y Etxebarrieta junto con un colaborador suyo, Nemesio de la Torre, ambos dos fueron luego en 1873 diputados a Cortes, tuvieron que salir al exilio, primero al País Vasco francés y luego irse un poco más a la Francia profunda, aunque luego volvieron en cuanto se proclamó la Primera República. Y como digo, Cosme Etxebarrieta sería el gran líder del republicanismo hasta 1903, momento en el que él muere y coge las riendas del republicanismo desde una postura que no desde un punto de vista que ejercía la presidencia, sino gracias al impulso y al recuerdo de su padre, va dirigido el republicanismo vizcaíno Horacio Etxebarrieta. Horacio Etxebarrieta, que se va a convertir más adelante en uno de los hombres más ricos de España y va a participar en la fundación de empresas tan importantes en la actualidad como Iberdrola o Iberia, y va a dirigir él desde el republicanismo vizcaíno desde un punto de vista, desde una posición hegemónica, sin que eso se convirtiese en ningún cargo político, ¿no? Él va a monopolizar la representación política del distrito de Bilbao a Cortes de 1910 a 1917, el momento en el que dimite, y ahí es cuando va a entrar Indalecio Prieto en el Congreso, gracias a que Horacio Etxebarrieta va a dejar su escaño libre por Bilbao. Y este hombre, Horacio Etxebarrieta, se va a dedicar a sus negocios. Luego, posteriormente, Horacio Etxebarrieta es muy famoso por el canje de prisioneros que realiza tras el desastre del Anual en los años 20, que va a Marruecos a negociar con Madelcrim y consigue la liberación de los prisioneros. Y la verdad es que es un personaje interesante del que se acaba de estrenar un documental en el Festival de Cine de Málaga. Así que por encima de Indalecios Prietos y demás, los Etxebarrieta. Sí. Como te digo, el Indalecio Prieto solo accedió al Congreso una vez que los republicanos dejaron vacante ese hueco que no pudo ser cubierto por otro republicano, porque no había otro que consiguiese tantos apoyos como Etxebarrieta tanto en las filas republicanas como socialistas, y ante un vacío de un candidato que consiguiese esos apoyos, los republicanos se deciden apoyar a Indalecio Prieto. Así que la situación luego que conocimos de Frente Popular y demás, unión de movimientos, eso es a posteriori. No, luego, por lo que estoy desprendiendo de lo que estás comentando, John, en los años del último cuarto del siglo XIX eran más las diferencias que lo que unía, ¿no? Sí, efectivamente. La nómina de partidos es amplísima en el campo republicano, y las diferencias que tienen con otros partidos es amplísima, y esta visión que tenemos del Frente Popular en 1936, esa unión de todas las izquierdas, es en un momento muy concreto, pero que se nos ha quedado en la memoria por ser los momentos previos a la Guerra Civil. Sí, porque luego pues muchos que vivimos en la actualidad pues hemos conocido, algunos lo han conocido mucho más, el franquismo, a otros nos pilló en la niñez. En ese sentido todavía pues es una referencia histórica clara, ¿no? La de la Segunda República. Efectivamente, la traición que incluso nos ha llegado ahora a nuestros días, que se comenta de la histórica relación entre socialistas y nacionalistas, nació en 1936. Cuando se habla de la colaboración entre nacionalistas y socialistas, viene de un periodo muy concreto en el que se unieron ambas culturas políticas frente a un enemigo común. Etxebarrieta se nos han quedado, por lo tanto, sobre la mesa como apellido claro fundamental en el republicanismo vizcaíno. En el caso Alavés, nombres propios, Gorka. No, pues en el caso Alavés, principalmente, sobre todo en el siglo XIX, hay una serie de figuras que incluso luego posteriormente van a ser recordadas. Ricardo Becerro de Bengoa,
En principio fue un militante posibilista, un republicano posibilista, es un republicano, perdón, empezó siendo republicano progresista, disculpad, un republicano progresista vinculado hacia movimientos más revolucionarios, que con el paso del tiempo, a lo largo del último cuarto de siglo, iría temperándose, se pasaría a las filas posibilistas y finalmente incluso terminaría pasándose a las filas monárquicas, a las filas fusionistas de Sagasta, a las filas de Sagasta. Principalmente es un personaje Ricardo de Cerro de Bengoa, vitoriano, y que principalmente pues desde el Congreso de los Diputados, donde fue elegido en varias ocasiones diputado a Cortes por Vitoria, pues defendió los intereses de Vitoria desde multitud desde por ejemplo el pago de una serie de cantidades que el Estado adeudaba a Vitoria por gastos en las guerras carlistas, defensas de los intereses de los pueblos alaveses que habían quedado, por ejemplo, afectados en diferentes años por malas cosechas, tormentas, etcétera, incluso gestiones para conseguir determinadas aboliciones de la pena de muerte, porque es uno de los aspectos que se va a caracterizar el republicanismo, la lucha contra la pena de muerte. Y luego principalmente pues es un destacado publicista, orador, escribe multitud de libros. Era publicista, Publicista, sí. Una gran mayoría de las cabezas visibles del republicanismo vitoriano son publicistas. Fermín Herrán, por ejemplo, Juliana Price, en el caso, por ejemplo. Y luego ya pues a partir del siglo XX pues quizás ya no tiene ese componente, por ejemplo, ese componente mítico que tienen estos republicanos, quizás el más conocido, quizás porque fue su final tan trágico, ¿no? Teodoro, el alcalde de Teodoro González de Zárate, fusilado ya en el comienzo de la guerra civil, pasados unos meses. Y desde luego, no sé, por aquel entonces cómo era la sensibilidad, las diferentes sensibilidades, identidades nacionales, incluso si existían o no existían. ¿Qué sensibilidad tenía, por ejemplo, Ricardo de Cerro de Bengoa sobre un hecho diferenciador vasco? Bueno, o sobre sí, el elemento temas forales. Temas forales, sí. Hombre, es que el republicanismo en este último cuarto de siglo está muy unido al fuerismo. Es decir, en muchas ocasiones identifican los aspectos más positivos del fuerismo con los aspectos democráticos, con la democracia. Consideran que el fuero es, en cierto modo, una manifestación democrática, por decirlo de una manera más o menos sencilla. Y entonces, en ese sentido, defienden los fueros. No cuestionan en ningún momento la existencia de España como nación. Sí que plantean de que España no debe ser un Estado centralizado, todo lo contrario, descentralizado, donde las regiones tengan una capacidad de autonomía propia, que a su vez eso en cierto modo es positivo, es una reducción de gastos. ¿Reconocen una existencia de diversas lenguas, por ejemplo? De diversas lenguas, no solo el euskera, aunque muchos de ellos ni siquiera sabían hablarlo, pero reconocen la existencia de una identidad gallega, una identidad catalana, una identidad castellana, incluso una identidad portuguesa, una unidad iberista, una unión con Portugal, etcétera. O sea, no cuestionan en ningún momento la existencia de España como nación, e incluso se oponen a ese nacionalismo de corte segregacionista que es el aranismo. Pero, por ejemplo, sí que te puedes encontrar con republicanos que intentan mediante sus políticas promocionar el euskera, a pesar de situarse frente a Sabino Arana. Pues tengo aquí entre tus notas propuesta de una academia de historia y lengua vasca. Sí, es una de las propuestas que hacen los republicanos. Si no me equivoco, en este caso fue Fermín Herrán, fue una propuesta que realizó. Es decir, ellos sí que plantean de que la lengua además es una de las más valiosas, de las más bellas expresiones, una de las identidades del pueblo vasco, del pueblo vascongado. Pero en ningún momento el tener esa ideología, ese pensamiento de sentimiento vasco es incompatible, en ningún momento es incompatible con el sentimiento de ser español. Ellos mismos lo demuestran. Acuden, por ejemplo, a diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en 1885, con motivo de la invasión de las Islas Carolinas por Alemania, participan en las manifestaciones. En las diferentes manifestaciones que se tienen respecto a las guerras de Cuba, acuden. Participan incluso, por ejemplo, varios curtidores republicanos forman una novillada, organizan una novillada benéfica para los heridos en Cuba. O sea, en ningún momento se cuestiona. John, republicanos, socialistas, otros movimientos y
identidad vasca? Bien, como ha dicho Gorka, los republicanos, en la época de la Primera República, los republicanos vascos van a escribir varios folletos acerca de la importancia de los fueros para el País Vasco. En ese ellos, tanto Joaquín Jamar en Guipúzcoa como los hermanos Herrán en Álava, también Becerro de Bengoa en Álava y Cosme Echevarrieta, lo que van a hacer es trasladar la idea de lo que ha dicho Gorka, que el fuero es esencialmente democrático. Y proponen en estos escritos la idea de vasconizar España. Esto es, trasladar el modelo foral vasco más allá del Ebro. Diputaciones, haciendas propias. Sí. Todo el sistema que ellos consideran que es descentralizado. El sistema... Vamos, una especie como de propuesta, lo que luego llegó a ser 17 autonomías. Sí, un poder descentralizado. Sí, bueno, vendría a ser el equivalente. No las autonomías, no podían proponer por aquel entonces las autonomías tal y como las entendemos, ¿no? Pero un poder descentralizado. Sí, la independencia política y administrativa de la que gozaban las provincias vascas, extenderlas al resto de provincias españolas. Y como dice Gorka, no era incompatible defender la foralidad vasca con el sentimiento de pertenencia a la patria común española. Esta doctrina va a ir cambiando poco a poco durante la Restauración. Se pasa de un fuerismo intransigente hacia la Restauración a identificar los fueros ya con ciertos grados de autonomía según el Partido Republicano en el que nos estemos refiriendo. Y cuando se llega a la Segunda República, con la posibilidad de que daba la Constitución de 1931, de que las nacionalidades históricas que así lo deseasen se convirtiesen en autonomías, los republicanos van a defender a ultranza, bueno, en el caso de Vizcaya a ultranza, en el caso de Álava con mayores dudas, la posibilidad de un estatuto común para las provincias vascas. En este caso, en Álava, hubo algunos partidos republicanos que propusieron un estatuto únicamente a la vez. No el estatuto a 4 provincias como se pretendió en un principio, o a 3 como se realizó posteriormente, sino que proponían un estatuto único para Álava en base a las diferencias que tenía Álava con las provincias hermanas. Hemos hablado al principio de 2 repúblicas. En las instituciones locales, ¿cuándo mandan los movimientos republicanos, John? Bien, en Bilbao simplemente los republicanos, como he dicho antes, a pesar de tener varias veces la minoría municipal más numerosa, y que nunca se les concedió el poder de ostentar la alcaldía. ¿No existía el bipartidismo por aquel entonces? No existía. La verdad es que, existía, como he dicho antes, en la primera parte de la Restauración, un binomio entre liberales y carlistas, en el que liberales y republicanos se unían para que los carlistas no accedieran a la presidencia de la corporación municipal, ¿no? Y entonces simplemente pero gobernaron poco, por lo que veo. Sí, no, simplemente en Bilbao tuvieron 3 alcaldías durante la Primera República, que, como ha dicho Gorka antes, dura apenas, no llega a un año, y se sucedieron 3 alcaldes en Bilbao. ¿En un año? En un año. Bueno. En un año, tanto por... Qué inestabilidad, ¿no? Sí, porque, también propiciada porque hubo elecciones a Cortes, y el alcalde de Bilbao, por entonces, el primer alcalde republicano que tuvo Bilbao en 1873, que fue Bernabé Larrínaga, consiguió un acta de diputado en las Cortes Constituyentes Republicanas y cedió su bastón de mando en la alcaldía a otro compañero. Y después hubo elecciones municipales de nuevo en Bilbao y accedió otro republicano a la alcaldía. Y después de la Primera República, los republicanos no consiguen ostentar la presidencia de la corporación municipal hasta que Ernesto Erkoreka lo logra en 1931, después de las elecciones del 12 de abril, previas a la proclamación de la Segunda República. Y Gorka, en el caso vitoriano, ¿Teodoro González de Zárate es el primer y único alcalde republicano?
Pues prácticamente, por lo menos sí, creo que sí. Si no me equivoco, creo que sí. Prácticamente es que en Vitoria... Porque el primer representante de República... Es que en Vitoria lo que pasa es que los republicanos van a encontrarse en una disyuntiva, por decirlo así. Me refiero a que, bueno, una parte del republicanismo vitoriano va a ser favorable a alianzas con otras fuerzas, digamos, más afines, es decir, precisamente con el fusionismo, especialmente el sector más conservador del republicanismo, frente a otro sector del republicanismo vitoriano, que es mucho más progresista y que es más partidario de alianzas 100% republicanas. Y eso en muchas ocasiones le va a restar fuerza y va a ser, en cierto modo, contraproducente, porque va a quitar votos que podrían haber ido destinados a alianzas anticarlistas. Y eso favorece en que en muchas ocasiones los carlistas se hagan compuestos no solo en el ayuntamiento, sino en diputación y en cortes. Uh-huh. El caso es que en el caso del ayuntamiento, a pesar de que no hubo alcalde republicano, sí que en muchas ocasiones llegaron a ser la fuerza política izquierdista, por decirlo así, si entendemos la alianza entre fusionistas y republicanos, más fuerte en el ayuntamiento. En varias ocasiones. Pero no llegaban a tener Pero no alcalde. llegan a tener alcalde. Sí que ocupaban puestos, tenientes de alcalde, regidor, etcétera, pero sí que llegan a tener cierta fuerza y tal. Tenemos 4 minutos para terminar. John, ¿querías comentar algo? Sí, que tampoco lo que sucede en Bilbao en la Primera República, que los republicanos consiguen ostentar la alcaldía, no pudo ocurrir en Vitoria porque recordemos que entre 1872 y 1876 estamos en plena guerra carlista y Vitoria es territorio carlista en esa época. Entonces la Primera República no estuvo vigente. No estuvo vigente. Digamos que no se pudo poner en práctica en la parte menos urbana del País Vasco, porque Bilbao, recordemos, estuvo sitiada en esa época. Ya para terminar, ¿había casinos para monárquicos y casinos para republicanos? ¿Había periódicos monárquicos y periódicos republicanos? ¿Había, no sé? Sí, efectivamente, en esa época hubo una polarización política era tan grande que había círculos para republicanos, las casas del pueblo para los socialistas, sociedades para la élite liberal. Era una sociedad muy dividida. Sí, políticamente muy dividida. Políticamente clasista. Sí, hombre, evidentemente en estas sociedades, Vamos, un horror. Estos casinos, estos círculos, estos ateneos, había que pagar una cuota para entrar. Entonces no todo el mundo podía acceder a los mismos, salvo en el caso de las casas del pueblo. Hasta para andar en bicicleta se dividían, Gorka. Pues parecido. Prácticamente, además, en relación con las bicicletas, una cosa interesante que es lo que hacen los republicanos, por lo menos en Vitoria, es la creación de sociedades ciclistas. ¿Las primeras se puede decir en Vitoria? Pues prácticamente se puede decir que sí. ¿Y alguna ha quedado hasta Pues que yo días? sepa, no. De momento esas son las que se crean, el Círculo Alavés, el Club Velocipedista Vitoriano, si no me equivoco. O sea, son sociedades, pero es lo que dice John. En realidad sí que hay una serie de círculos para unas determinadas clases y otras para clases más populares, en donde, por ejemplo, no se exige el pago de una cuota. Tertulia democrática, casino del censo republicano, casino de la Unión Republicana Vascongada. Son casinos republicanos. Son casinos republicanos. Luego existirían otra serie de casinos que por lo menos no aparecen reflejados en la prensa, que evidentemente serían para clases, pues para grupos dinásticos. Y el círculo vitoriano, por ejemplo, que ha perdurado hasta nuestros días. Estás hablando del círculo vitoriano de la Caidato. Sí, efectivamente. El círculo... ¿Era republicano? ¿Era monárquico? ¿Fue cambiando dependiendo de épocas? ¿Los socios que mandaban qué decían? Es que en sus estatutos se declara apolítico, pero sí que es cierto que lo incluí en nuestra investigación por el hecho de que muchos de estos socios son republicanos en cierto modo vamos a decirlo, de orden. Es decir, son republicanos que tienen una concepción en cierto modo conservadora. Republicanos de orden. Pero en sus estatutos se marca como apolítico. Como apolítico. Es decir, no tiene que haber lugar espacio para las discusiones políticas. Es decir, ahí no tiene que haber diferencias. Sí, relaciones, pues diferentes actividades. John, ¿algún día volverá la República? Bueno, es complicado en la situación actual, dado que los dos principales partidos, y ahora sí casi
prácticamente hablamos de bipartidismo, no defienden un cambio de régimen y tampoco hay la posibilidad de cambiar la Constitución es muy complicada. Según una mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, una mayoría parlamentaria, pero que tendría que cambiar mucho la situación para que Partido Popular y Partido Socialista defendieran un cambio de régimen. Así que larga vida para los Borbones, Gorka. Pues eso va a parecer, parece que se van a quedar para largo, de momento. ¿Os confesáis republicanos, por cierto? Y perdonad si la pregunta... Podéis no responder, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo me considero únicamente republicano. Republicano. Pues igual, claro, sí. Sí, consideramos de que es la ideología más cercana a nosotros, la que más creemos. Esto es curioso, porque hay muy poca gente, pero hay muy poca gente que se reconoce como monárquica, pero esto es como los documentales de la 2, ¿no? O las acelgas, que son muy buenas, a todo el mundo dice que son muy buenas, pero muy pocos las prueban. Bien, pues Gorka Martínez Fuentes, Jon Penche González, a los dos. Muchas gracias por acercarnos al republicanismo tanto en Álava como en Vizcaya. A los dos. Muchas gracias, eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, eskerrik asko. Y a ustedes volveremos 80 años desde la proclamación en Eibar de la Segunda República. Hoy nos hemos centrado gran parte de los minutos de tertulia en recordarles, más que la Segunda República, los inicios del republicanismo aquí en Euskadi, centrándonos en dos territorios que conocen bien estos dos jóvenes investigadores. Volveremos la semana que viene, será Semana Santa. Estaremos aquí para los que queden aquí en Álava. ¡Agur!